Hoy os traigo sin duda, en mi opinión, la mejor historia que he contado hasta el momento en el canal. Esta historia os va a ayudar a entender mejor el conflicto actual en Medio Oriente y la relación actual de Israel con Estados Unidos, muy importante. Así que solo os pido atención y que disfrutéis esto. ¡Empezamos! Estas son las principales fuentes que he utilizado para el vídeo. Dejaré todos los detalles en la descripción. La Declaración Balfour, emitida en 1917, es sin duda uno de los documentos más importantes, si no el más importante, para entender la situación actual en Medio Oriente. Aunque este documento no es legal en sentido estricto, sino simplemente una carta del ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour, dirigida a Lord Lionel Walter Rothschild, un banquero judío, y hecha pública por la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda, los sionistas la consideraron un aval para la colonización de Palestina. A pesar de no tener valor legal en su origen, al incorporarse en el mandato de Palestina en 1922, adquirió legitimidad. La promesa británica facilitaba la creación de un hogar nacional para los judíos, a pesar de que la Tierra Santa, entonces parte de Siria y bajo el control del Imperio Otomano, no estaba bajo la jurisdicción legal de Gran Bretaña. Esto es algo insólito, atentos. Como señaló Arthur Koestler, una nación prometió solemnemente a una segunda nación el país de una tercera nación, un país que entonces pertenecía a un cuarto país, a saber, Turquía. La Declaración Balfour muestra que la influencia de grupos sionistas en asuntos globales ya existía en 1917, cuando un pequeño grupo de financieros influyó en decisiones que cambiaron el destino de naciones y continentes. ¿Cómo se creó el Estado de Israel? Para comprender esta historia, primero conozcamos a Benjamin Friedman, un empresario judío estadounidense. Según Friedman, en 1961, los sionistas se acercaron a Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, ofreciendo ayuda financiera a cambio de asegurar Palestina como futuro Estado sionista. Este acuerdo, según Friedman, implicaba la entrada de Estados Unidos en la guerra para que Gran Bretaña arrebatara a Palestina al Imperio Otomano. Friedman también sostenía que el resentimiento de Alemania hacia la comunidad judía tras la Primera Guerra Mundial surgía de lo que los alemanes consideraban como la gran traición y la complicidad de los financieros judeo-alemanes en su derrota. Claro, lógicamente Friedman fue tildado como loco, nazi, curioso, judío y nazi, como en la película en la que debutó Ryan Gosling. Así que bueno, lo que dijo fue tildado como una teoría de la conspiración y directo a la basura. Sin embargo, 40 años más tarde, lo que se consideraba como una teoría de la conspiración fue confirmado por el historiador y periodista israelí Amos Elon en su obra Piri o Firol. En su libro, Elon sugiere que la Declaración de Balfour de 1917 fue motivada, al menos en parte, por el deseo del gobierno británico de ganar apoyo de judíos estadounidenses pro-alemanes para arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Básicamente, confirma la versión de Friedman. Problemas en el bando aliado. Los primeros sionistas, que buscaban establecer una patria judía, se enfrentaron a lo que parecía una tarea imposible a principios del siglo XX. La mayoría de los judíos se oponía al establecimiento de una patria, y la propia comunidad sionista estaba dividida. Algunos, como el fundador Theodor Herzl, creían que una acción pragmática en África sería adecuada, mientras que otros estaban decididos a obtener Palestina. El Imperio Otomano se negó a ceder Palestina a los sionistas, y los dirigentes europeos, aunque a menudo comprensivos, fueron poco serviciales. Herzl afirmó, proféticamente, que obtendrían Palestina no por la buena voluntad, sino por los celos de las potencias. Los conflictos que devastaron Europa entre 1916 y 1917 crearon un terreno fértil para los objetivos sionistas en Palestina. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los aliados, Gran Bretaña, Francia, Italia y la Rusia zarista, se enfrentaron a las potencias centrales, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Las pérdidas humanas fueron devastadoras, y para 1916 los aliados ya se encontraban escasos de dinero y crédito. La situación en el campo de batalla tampoco favorecía a los aliados. Según Lloyd George,
A finales de 1916, la fortuna de los aliados estaba en su punto más bajo. En las ofensivas del frente occidental perdían 3 hombres por cada 2 alemanes. Al principio, los aliados financiaron la guerra mediante deuda estadounidense, pero para 1916 los recursos de JP Morgan & Company, sus agentes en Estados Unidos, estaban casi agotados debido a las crecientes demandas de crédito, por lo que debido a la incertidumbre del conflicto, la financiación no llegó. ¿Y quiénes apoyaban el bando de Alemania y compañía? Jacob H. Schiff, jefe de Kuhn Loeb, en ese momento el mayor banco privado de Estados Unidos después de JP Morgan, declaró que él ya no podía negar su lealtad a Alemania tanto como no podía renunciar a sus propios padres. Schiff oró por la victoria de Alemania. En una declaración al New York Times el 22 de noviembre de 1914, acusó a los británicos y franceses del intento de destruir Alemania por razones comerciales. Los judíos germano-estadounidenses no estaban solos en la comunidad judía. Los judíos ruso-estadounidenses también apoyaban a Alemania en la guerra. Los judíos de Europa del Este en Estados Unidos, repelidos por el antisemitismo de la Rusia zarista, eran igualmente favorables a Alemania. Recordemos que el zar Nicolás II de Rusia era conocido por su postura antisemita y, en consecuencia, antisionista. Durante su reinado, el gobierno ruso mostró una fuerte oposición al movimiento sionista y otras iniciativas judías de autonomía. En la propia Rusia, los judíos del Palais recibieron a las tropas alemanas que avanzaban en Polonia, Bielorrusia y Ucrania como libertadores. En cierto sentido, lo eran. De acuerdo con Elon, los británicos se enfrentaron a un problema judío estadounidense. El gobierno británico tomó estos acontecimientos muy en serio. En un ataque de paranoia, el embajador británico en Washington sospechó de una conspiración alemana en Estados Unidos contra Gran Bretaña. ¿Quién lo diría? Por otro lado, la situación para los aliados era desalentadora. Se abolió el sistema de reclutamiento voluntario y se implementó un servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos, algo sin precedentes en la historia británica. Además, la actividad de los submarinos alemanes en el Atlántico era formidable. En 1916 se hundieron casi 1,5 millones de toneladas de barcos mercantes. En Irlanda hubo rebelión, y Lord Robert Cecil advirtió al gabinete británico sobre el estado crítico de Francia, Italia y Rusia. En todos los frentes había estancamiento. La población británica, francesa y alemana ignoraba las cifras reales de muertos y heridos por las restricciones a los corresponsales. En estas circunstancias, una paz negociada podría haber llevado a un acuerdo a finales de 1916 o principios de 1917. La conspiración. En el sombrío invierno de 1916, una nueva figura emergió en el panorama político, James Malcolm, un armenio educado en Oxford. Con la aprobación de los gobiernos británico y ruso, fue designado para representar los intereses armenios durante y después de la guerra. Su pasión por la causa era evidente, estaba comprometido con la victoria aliada, ya que creía que ésta garantizaría la libertad nacional de los armenios, que en ese momento estaban bajo el dominio turco y ruso. Sir Mark Sykes, diplomático y político inglés que mantenía una estrecha amistad con Malcolm, le comentó que el gabinete estaba ansioso por la intervención de Estados Unidos en la guerra del lado de los aliados. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el progreso de esta intervención, su respuesta fue sombría. «Muy pocos», respondió, sacudiendo la cabeza con desánimo. Ante esta situación, Malcolm sugirió a Sykes que los esfuerzos de los judíos estadounidenses para apoyar a los aliados habían sido ignorados porque se dirigieron a las personas equivocadas. «Usted va por el camino equivocado», dijo Malcolm. «Puede ganar la simpatía de ciertos judíos de mentalidad política en todas partes, especialmente en Estados Unidos, de una sola manera, ofreciéndose a tratar de asegurar Palestina para ellos». Esta estrategia, según él, podría cambiar la percepción y movilizar el apoyo necesario para la causa aliada. Lo que realmente preocupaba a Sykes eran los términos del acuerdo secreto Sykes-Picot. Le comentó a Malcolm que asegurar Palestina para los judíos era imposible, pero Malcolm insistió en que no había otra opción y pidió discutirlo en el gabinete. Además,
destacó la influencia del juez Brandeis del Tribunal Supremo de Estados Unidos, quien tenía fuertes simpatías sionistas. Por cierto, ¿sabéis quién era el juez Brandeis? Esto no lo vais a creer. ¿Recordáis el vídeo anterior sobre el franquismo? Bueno, pues el juez Brandeis pertenecía a una de las familias franquistas que se trasladaron a Estados Unidos en el siglo XIX. No sé, parece de coña. Pero, gracias a la obra de J. Michelson, uno de los mejores académicos en la cuestión, sabemos que Louis Brandeis llegó incluso a tener un retrato de Eva Frank, la hija de Jacob Frank, en su escritorio. Esta información la podemos encontrar tanto en el libro del experto J. Michelson, The Heresy of Jacob Frank, publicado por la prensa de la Universidad de Oxford, e incluso en la misma web de la Universidad Brandeis, web de la misma familia Brandeis, además de en la página web de otras universidades como la Johns Hopkins. Dejo enlaces en la descripción. El asesor del presidente Wilson, nuestro amigo Louis Brandeis, un firme defensor del sionismo, fue nombrado juez asociado del Tribunal Supremo el 5 de junio de 1916. Wilson ya había mostrado su interés por el sionismo desde 1911, lo que lo hacía vulnerable. Además, había sido chantajeado por $40.000 debido a cartas subidas de tono que escribió la esposa de un vecino cuando era presidente de Princeton. Como no tenía el dinero, el intermediario Samuel Untermeyer del bufete Guggenheim le ofreció el dinero a cambio de que designara un candidato para el Tribunal Supremo elegido por él, nuestro amigo Brandeis. Así, se pagó el chantaje, se devolvieron las cartas y Brandeis fue nominado. Wilson también contaba con el apoyo del prosionista Coronel House, su secretario de Estado efectivo, y de Felix Frankfurter, sobrino de Brandeis. Un cambio en los acontecimientos. En diciembre de 1916, Lloyd George, antiguo consejero de los sionistas, fue nombrado primer ministro de Gran Bretaña, con Arthur Balfour como ministro de Asuntos Exteriores. George planeaba llevar la guerra de manera más agresiva, alineándose con Estados Unidos. Atentos a este dato. En enero de 1917, Alemania ofreció generosas condiciones de paz que no le otorgaban beneficios por su liderazgo en el conflicto, pero Gran Bretaña tenía otros planes. La Revolución Rusa de marzo de ese mismo año fue vista como una oportunidad estratégica. Lloyd George, en sus memorias, señaló que algunos judíos rusos habían apoyado a los poderes centrales y participado en la propaganda pacifista alemana en Rusia. El 22 de marzo de 1917, Jacob Schiff, de Kuhn Loeb & Co., el banquero que apoyó a Alemania anteriormente, escribió a Mortimer Schiff sobre la disposición a financiar a los gobiernos aliados, es decir, cambió su lealtad, señalando la declaración de guerra submarina ilimitada de Alemania y los cambios en Rusia. Ya no nos abstendremos de la financiación de los gobiernos aliados cuando se presente la oportunidad. En Londres, el gabinete de guerra dirigido por Lloyd George se comprometió rápidamente a capturar Jerusalén y expulsar a los turcos de Palestina. Sin embargo, el ataque a Egipto del 26 de marzo de 1917, que intentó tomar Gaza, fracasó, y un segundo intento a finales de abril también fue rechazado, evidenciando la falta de perspectivas de éxito en ese frente. Mientras tanto, en marzo de 1917, Wilson intentó sin éxito obtener la aprobación del Congreso para una guerra naval no declarada contra Alemania. El 2 de abril, convocó una sesión especial del Congreso para declarar la guerra. En su discurso, pidió una declaración de guerra con el objetivo de defender la democracia y los derechos de las naciones pequeñas, buscando paz y seguridad global. ¿Os suena esto? Esa noche, las calles se llenaron de multitudes aplaudiendo, lo que sorprendió a Wilson. Piensa lo que significan los aplausos. Mi mensaje de esta noche era un mensaje de muerte. Qué extraño que aplaudan eso. En julio de 1917, Wilson envió una delegación a Turquía para explorar negociaciones de paz, preocupado por el genocidio armenio. Sin embargo, la misión integrada por Henry Morgenthau y Felix Frankfurter fue interceptada por Chaim Weizmann, el que sería el futuro primer presidente de Israel, y fueron persuadidos para regresar. Sykes, Balfour, Lloyd George y Winston Churchill estaban convencidos de que el apoyo aliado a los objetivos sionistas tendría un impacto crucial en el desarrollo del conflicto. La conspiración en marcha.
La redacción de los documentos que formalizarían las obligaciones británicas en Palestina se realizó durante el verano de 1917. No se completaron únicamente en Gran Bretaña. Brandeis participó en la preparación de los borradores de lo que más tarde sería la Declaración Balfour y el mandato británico para Palestina, además de asegurar la aprobación de Estados Unidos. Varios borradores se redactaron en Londres y se enviaron a Estados Unidos para el uso del Comité Sionista estadounidense. Aunque algunos eran detallados, el gobierno británico prefirió una declaración general de principios. Brandeis informó a Weizmann en un telegrama el 23 de noviembre de 1917 que Wilson apoyaría la declaración, aunque no estaba claro cómo había logrado influir en su cambio de opinión. La declaración Balfour fue emitida el 2 de noviembre de 1917. Lord Allenby, mariscal de campo británico, decidió no publicar la declaración Balfour en Palestina, ya que sus fuerzas aún estaban al sur de Gaza, Beerseba. El 4 de julio de 1922, Winston Churchill pidió a la Cámara de los Comunes mantener el compromiso con la declaración Balfour, pero un miembro señaló que no se había discutido. El congresista estadounidense Hamilton Fish, autor de una resolución basada en la declaración, se horrorizó por los acontecimientos. Repudió las declaraciones de Ben Gurion y afirmó que, si reflejaban la postura del gobierno israelí, retiraría su apoyo, ya que no quería asociarse con doctrinas antiestadounidenses. Y bueno, ahora la gran pregunta: ¿por qué cojones Wilson metió a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? La mayoría de los analistas considera que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto sin sentido que resultó de enredos diplomáticos, más que de alguna injusticia o agresión. Sin embargo, fue catastrófico para una generación de europeos, causando la muerte de 14 millones de personas. Estados Unidos se unió a esta guerra innecesaria unos años después de que comenzaran las hostilidades, costando muchas vidas estadounidenses, a pesar de que el país no era parte de las alianzas que habían arrastrado a otras naciones al conflicto. Esto ocurrió a pesar de que los estadounidenses habían estado firmemente opuestos a entrar en la guerra y Woodrow Wilson había ganado la reelección con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra». ¡Ojo! Mira esta chapita qué guapa está. ¡Qué arte, coño! En 1917, el presidente Wilson cambió de rumbo y llevó a Estados Unidos al conflicto europeo, lo que resultó en 320.000 estadounidenses muertos o heridos. Más de 1.200 ciudadanos que se oponían a la guerra fueron encarcelados. Entre las razones de cambio de postura de Wilson se menciona la guerra submarina alemana, el hundimiento de Lusitania y el telegrama Zimmermann, junto con propaganda pro-británica y razones económicas. Aunque estos hechos son conocidos, pocos saben que el sionismo también fue un factor influyente. Este movimiento buscaba crear un Estado judío en Palestina, que en ese momento era mayoritariamente musulmana y cristiana. ¡Ojo! Diversas evidencias, las cuales gran parte de ellas ya hemos mostrado, muestran que los sionistas presionaron para que Estados Unidos entrara en la guerra del lado de Gran Bretaña, como parte de un acuerdo para obtener el apoyo británico en su colonización de Palestina. ¿Pero esto podemos demostrarlo o es algo que se me ha ocurrido a mí esta mañana cuando me he despertado y he dicho «esto fue lo que pasó»? Bien, voy a dar 14 pruebas, de las cuales una parte de ellas son los mismos sionistas reconociéndolo. ¿Y quién soy yo para quitarles las medallas? A ver. Número 1. Conversación del delegado armenio James Malcolm con el militar británico Sir Max Sykes. Gracias al Museo Británico por esta joya. 2. Winston Churchill reconoce la importancia crucial de la intervención sionista a favor del bando aliado en la Primera Guerra Mundial durante una intervención en la Casa de los Comunes el 4 de julio de 1922, en la que además pide básicamente al gobierno que salde sus cuentas y cumpla la parte de su trato con esta gente. Dejo el link de la web oficial del Parlamento Británico para que lo podáis leer vosotros mismos. 3. Samuel Landman, secretario de la Organización Sionista Mundial, describió detalladamente esta cooperación en un artículo de 1936 en World Jewry. Después de que se llegó a un entendimiento entre Sir Mark Sykes y los sionistas Weizmann y Sokolow, se resolvió enviar un mensaje secreto al juez Brandeis de que el gabinete británico ayudaría a los judíos a ganar Palestina, a cambio de una simpatía judía activa y de apoyo en los Estados Unidos a la causa aliada. Y bueno, se ve que Landman tenía la lengua un poco larga, porque también escribió que una vez que los británicos aceptaron ayudar a los sionistas,
Esta información fue comunicada a la prensa, que, según informó rápidamente, comenzó a favorecer que Estados Unidos se uniera a la guerra del lado de Gran Bretaña. Volvió a afirmar que los sionistas habían cumplido su parte del contrato y que fue la ayuda judía la que llevó a Estados Unidos a la guerra del lado de los aliados. Ojo, no lo digo yo, lo dice este señor. Aquí de nuevo la fuente, con el documento original y la cita. Número 6. El secretario colonial británico Lord Cavendish también escribió sobre este acuerdo y su resultado en un memorando de 1923 al gabinete británico, declarando: el objetivo de la declaración Balfour era conseguir la simpatía de judíos influyentes y de organizaciones judías de todo el mundo hacia el lado aliado, y se puede argumentar que las negociaciones con los sionistas de hecho tuvieron un efecto considerable en adelantar la fecha en la que el gobierno de los Estados Unidos intervino en la guerra. ¡Ojo! Aquí de nuevo el extracto y el documento original. Número 7. El ex primer ministro británico Lloyd George se refirió de manera similar al acuerdo, diciéndole a una comisión británica en 1975: los dirigentes sionistas nos dieron una promesa clara de que, si los aliados se comprometían a brindar facilidades para el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina, harían todo lo posible para generar el sentimiento y el apoyo judío en todo el mundo a la causa aliada. Cumplieron su palabra. Y de nuevo, pantallazo del documento y la cita original. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Número 8. Frank Manuel, profesor y autor de la Universidad Brandeis. Ojo. Informó que Lloyd George había testificado en 1937 que estimular el esfuerzo bélico de los estadounidenses fue uno de los principales motivos que, durante un periodo desgarrador de la guerra europea, impulsó a los miembros del gabinete a emitir finalmente sus votos a favor de la declaración. Y de nuevo pantallazo y cita original del documento. Evan Wilson, funcionario de carrera del Servicio Exterior estadounidense que había sido ministro cónsul general en Jerusalén, también describió este acuerdo en su libro Decision on Palestine, Decisión sobre Palestina. Escribió que la declaración Balfour fue entregada a los judíos en gran medida con el propósito de conseguir el apoyo judío a la guerra y de impedir una promesa similar por parte de las potencias centrales. De nuevo pantallacito y cita. Y la verdad que no quiero hacer el vídeo más largo. No voy a hablar. Voy a dejar la número 10, la cita del biógrafo oficial de Lloyd George, la número 11, historiadora sionista Naomi Cohen, número 12, David Ben Gurion, el que fue primer ministro de Israel. Esto lo dijo él. Número 13, el historiador Kolsky. Y número 14, Abba Eban, el futuro embajador israelí en Estados Unidos. Y bueno, ahora solo os pido que reflexionéis, gracias a estos acontecimientos, todo lo que vino después. Si Estados Unidos no hubiese intervenido en la Primera Guerra Mundial para ayudar a Inglaterra, e Inglaterra a su vez para hacer lobby para los sionistas, nos habríamos ahorrado lo siguiente, posiblemente: Tratado de Versalles, resentimiento alemán hacia los judíos, auge del fascismo, auge del nazismo, Segunda Guerra Mundial y la guerra actual de Israel contra Palestina, Líbano, Irán y bueno, todos los países de la región. Todo por lo que pasó aquí. En fin, esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale like, déjame un comentario que la verdad que me ayuda muchísimo a posicionar el vídeo, suscríbete y eso es todo. Mil gracias por llegar hasta aquí. Un saludo.